¿Cómo están, queridos amigos? Les habla el doctor Oscar Sánchez Escandón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. En este ciclo de webinars, Todos hacemos la medicina del sueño. Hoy con una invitada especial, la doctora Patricia Pérez Soriano, quien es una excelente cardióloga, ecocardiografista, internista y especialista especialmente justamente en trastornos del ritmo cardíaco asociados a trastornos del sueño. El día de hoy tendremos este webinar especial y hablaremos conjuntamente de la importancia que tiene el buen funcionamiento cardiovascular para la integración correcta del sueño. Así es que, pues, sin más, bienvenida, Patti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación, Oscar. Pues aquí Estamos estamos, empezando la dinámica si quieres y listos. genial. Pues yo tengo varias preguntas y conforme vayamos avanzando en este webinar, le iremos preguntando a nuestro auditorio que ya están por aquí integrándose cada vez más. Buenas noches a Paloma, a Ari, a Dan, a Hilary, a alguien que se apellida Aguilera, ¿qué tal? A Dan y a otros muchos que se van integrando a nuestro webinar de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Patti, coméntanos, ¿cuáles serían desde tu experiencia como cardióloga, los principales trastornos cardiovasculares que podemos reconocer como causa o comorbilidad especial en trastornos del sueño? Por ejemplo, la apnea del sueño o alguna otra. ¿Qué nos puedes decir, Pati? Pues bueno, yo creo que lo importante obviamente es conocer que los mecanismos para que se produzcan las cardiopatías dentro de lo que es el sueño o sea, finalmente yo creo que de alguna manera podemos considerar la apnea obstructiva del sueño como un factor de riesgo más a la presentación de cardiopatías. Obviamente de varias alteraciones del corazón que por la fisiopatología que se presenta durante el sueño. O sea, eso es muy importante, conocer que realmente en la apnea obstructiva del sueño sabemos que existe hipoxia, que obviamente también con esto de la obstrucción del tracto de la vía respiratoria se producen muchos cambios de presión negativa que va a condicionar los cambios estructurales y de la función del corazón. Y obviamente esos despertares continuos durante la noche, todo eso son las consecuencias de los estímulos nocivos que va a presentar el paciente y que obviamente se van a presentar con alteraciones diversas del sistema cardiovascular. Todo esto, de alguna manera, lo podemos digamos, podemos encontrar diversos procesos patológicos cardíacos, como son, obviamente se deprime la contractilidad por estas alteraciones fisiopatológicas. La falla cardíaca puede suceder obviamente en las etapas avanzadas de lo que es la apnea obstructiva del sueño, tanto izquierda como derecha. Obviamente lo más importante es definir la función ventricular derecha, que es el corazón, el lado del corazón que es más afectado y que obviamente se tiene que detectar tempranamente, porque esto pues obviamente en algún momento de la evolución puede ser irreversible. Lo que es importante conocer es que la falla cardíaca derecha o las alteraciones de la función derecha pueden ser reversibles si se toma el momento oportuno para intervenir en el tratamiento, ¿no? Otra de las situaciones que pueden conllevar alteraciones cardíacas, pues es que la apnea obstructiva del sueño hay una activación del sistema nervioso simpático y esa activación del sistema nervioso simpático pues origina varios trastornos cardiovasculares, como es obviamente el aumento de la presión arterial,
las arritmias, aumenta la frecuencia cardíaca, como consecuencia del aumento de las presiones intratorácicas o la variabilidad de las presiones intratorácicas que suceden en la apnea obstructiva del sueño, puede ocasionar estrés de la pared miocárdica y conducir a varias situaciones patológicas, ¿no? También hay otras alteraciones secundarias en la apnea obstructiva del sueño, como es una inflamación sistémica a nivel vascular y pueden producir alteraciones de la función endotelial y obviamente también activan lo que son las plaquetas y puede haber formación de trombosis, trombos y presentar otro tipo de daño vascular, ¿no? Entonces existen varias situaciones que durante el sueño pueden suceder si no se detecta a tiempo todo esto. ¿Qué puede ocurrir, Pati? Y quiero que nos comentes cuánto tiempo debe pasar para que se empiecen a manifestar estos cambios cardiovasculares a partir de que un paciente tiene una queja de sueño, que se está despertando, que siente palpitaciones, que ha tenido en algún momento quizás fatiga diurna y que no puede elaborar sus funciones de manera correcta. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que empecemos a ver estos cambios en la función cardíaca que lo pueda poner en riesgo de lo que tú ya dijiste, arritmias, incremento de la coagulación y que puedan tener problemas de trombosis o que empiecen a tener falla cardíaca con dilatación de cavidades? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, obviamente esto, la apnea obstructiva del sueño, como tú lo sabes, se va haciendo progresiva y va siendo progresiva en el grado de, pues podemos hablar de algo leve, algo moderado, algo severo. Obviamente para que lleguen a esas situaciones sí es el tiempo prolongado. No te puedo decir exactamente, eso es impredecible, no se sabe, pero existen por medio de ecocardiografía algunos parámetros que podemos predecir o de alguna manera pronosticar si va a haber o si hay falla cardíaca subclínica que puede ser detectada en etapas iniciales y moderadas. Obviamente ya en etapa tardía pues ya hay falla cardíaca, pero se puede prevenir o se puede predecir más bien, predecir si ese paciente ya tiene disfunción ventricular derecha y obviamente va a depender mucho de los factores de riesgo. Tú sabes que para la apnea obstructiva del sueño necesitan varias condiciones, ¿no? Y entonces pues todas esas condiciones son las que van a llevar al paciente a evolucionar rápido si no se interviene rápidamente en en todas las situaciones clínicas que obviamente conllevan al daño miocárdico. Porque obviamente durante la apnea obstructiva del sueño lo que más afecta es la activación del sistema simpático. Y eso, eso obviamente todo lo que ocasiona la obstrucción de la vía respiratoria hace que aumenten las presiones intratorácicas y eso va a llevar a cambios estructurales cardíacos. Crece la aurícula, crece el ventrículo, cae en falla cardíaca y eso pues se ha traducido en alteraciones de ritmo diversas, desde extrasístoles, de fibrilación auricular y obviamente hasta muerte súbita, ¿no? Y lo más habitual por la muerte súbita es que sea por arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, y eso pues sí es difícil definirlo, pero siempre se tiene que detectar si es un paciente que está teniendo alteraciones del ritmo frecuentes en este contexto de la enfermedad, ¿no? Claro. Pati, bueno, tú has mencionado que factores de riesgo importantes, podemos enumerar algunos, por supuesto, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, Tabaquismo. La hipertensión, tabaquismo, o sea, claro. la hipertensión arterial puede ser primaria a la obstrucción del sueño o puede ser que realmente ya venga un paciente con hipertensión arterial que es difícil detectarla, pero generalmente estos pacientes con hipertensión arterial con apnea obstructiva del sueño, generalmente es una hipertensión diurna, una hipertensión que posterior a lo que es la activación del sistema nervioso simpático pues obviamente son los pacientes que habitualmente tienen una hipertensión diurna y pacientes de difícil control, ¿no? Claro, ¿qué ocurre primero, Pati, en un paciente con apnea del sueño? Que Primero, dirías tú que desde el punto de vista cardiovascular aumenta el descontrol por este efecto de activación simpática en cuanto a la presión arterial. ¿Podría ser un fenómeno directamente relacionado con la apnea? ¿O dirías tú que primero hay cambios estructurales que van a generar arritmias? ¿Qué es lo que ves tú más desde el punto de vista de la ecocardiografía, que es tu área de mayor expertise?
Sí, yo creo que, bueno, obviamente lo que hemos visto es que los pacientes habitualmente sí llegan con hipertensión descontrolada, de difícil control, y indagando en ello siempre es la cuestión de que a veces no hay cambios estructurales, sabes que de alguna manera el corazón estructuralmente incluso puede tener mínimos cambios de hipertrofia, porque finalmente con la misma apnea obstructiva del sueño hay un aumento del estrés de la pared miocárdica que puede conllevar a la hipertrofia ventricular y posteriormente a la dilatación y a la falla cardíaca. Entonces, Ok, todo eso tiene que ser detectado porque además también viene aparte el daño endotelial y el daño endotelial que obviamente se puede manifestar como un aceleramiento de lo que es la aterosclerosis, vascular, obviamente, de todas las arterias, y que esto va a conllevar a acentuar más la hipertensión arterial. ¿No? Entonces, a estos pacientes es muy importante estudiarles, pues, a las alteraciones, si hay disfunción endotelial, que son estudios especiales que se hacen poco, pero hay la factibilidad de que se puedan hacer y detectar pacientes con disfunción endotelial severa, ajá, con estos estudios que se hacen de hiperreactividad vascular o que de alguna manera se puedan realizar estudios como el score de calcio coronario para detectar si realmente hay una aterosclerosis acelerada también por esto, porque finalmente hay un proceso inflamatorio que puede acelerar la aterosclerosis, ¿no? claro. Queridos amigos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Nos acompaña la doctora Patricia Pérez Soriano y estamos realizando esta charla con todos ustedes relacionada con los trastornos del sueño y la función cardiorrespiratoria. Es importante, como ya mencionó la doctora, que analicemos en los casos que se nos presenten los factores de riesgo. Quizás sea la tarea más importante en el diagnóstico para la indicación de las pruebas que ya mencionabas tú, Patti, este score de calcio importante para el daño vascular que está relacionado con la apnea y con la hipertensión arterial sobre todo. Pero recordarás, hemos tratado pacientes conjuntamente que han tenido algunos trastornos cardíacos y que han tenido una respuesta neurológica también aguda. Algunos pacientes en urgencias en donde hemos tenido pacientes que de repente asemeja un infarto, un EBC, y resulta ser que tenía un problema primario en las cavidades cardíacas. ¿Nos quieres recordar eso? Bueno, obviamente sí, hay pacientes que definitivamente pueden tener alguna cardiopatía previa, ¿no? Y que pues se pueden acentuar con lo que es la apnea obstructiva del sueño, pero también son pacientes que de alguna manera vienen primero con una apnea obstructiva por unas causas que pues ya sabemos, hipertensión, tabaquismo, daño pulmonar, pero y sobre todo la obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Que obviamente yo creo que ahí finalmente es un trabajo multidisciplinario pues es importante detectar todas las posibilidades de la obstrucción de la vía respiratoria porque finalmente a la larga eso lleva a las complicaciones cardiovasculares. ¿No? Y eso sí lo hemos visto mucho, incluso llegan con estados que de alguna manera no nada más la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, sino también para enfermedades cerebrovasculares. Entonces, muchos de estos pacientes pueden llegar con alteraciones neurológicas que pues pueden simular también otro tipo de problema cardíaco que no necesariamente finalmente son cosas que se pueden manifestar en conjunto, ¿no? Falla cardíaca, trastornos cognitivos, y que realmente la principal causa es la apnea obstructiva del sueño. Claro. No sé si alguno de nuestros participantes en el foro tuviera alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento para, ya sea para la doctora Patti o para un servidor. Les recuerdo, estamos desde la plataforma de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño hablando de trastornos de sueño y cardiopatías. Patti, otra pregunta importante. ¿Qué es lo que observas tú en, por ejemplo, en las arritmias, analizando pacientes que han tenido eventos de alteraciones respiratorias como la apnea del sueño? ¿Qué es lo que observas tú en un estudio ecocardiográfico?
¿Qué es lo que en ves? ecocardiográfico. Sí, Lo justo. que te comentaba, obviamente, con lo que es la obstrucción de la vía respiratoria, hace que se aumenten las presiones intratorácicas invariablemente y eso conlleva a cambios estructurales del corazón. Generalmente lo más frecuente es que haya un mayor crecimiento auricular izquierdo, que eso va a ser, digamos, el detonante de la aparición también de las arritmias, aunque un detonante es la hipoxia. A veces podemos hablar de arritmias de origen respiratorio, pero arritmias también de origen cardíaco. O sea, unas arritmias de origen cardíaco es porque de alguna manera ya hay cambios estructurales en el corazón que llevan a las arritmias, pero también la hipoxia puede o condicionar las arritmias, ¿no? Sin que haya cambios estructurales. También podemos encontrar que dentro de los cambios estructurales que sí tenemos que descartar es que esos ventrículos estén de buen tamaño, que tengan buena movilidad, que no estén en falla cardíaca, la hipertrofia de qué de grado de severidad es, porque eso también habla de la cronicidad del problema, que es muy importante tanto valorar la hipertrofia ventricular derecha como la hipertrofia ventricular izquierda. Y también en varios pacientes puede llegar a haber una fracción de expulsión disminuida que con el tratamiento especial de lo que es la apnea obstructiva del sueño pueden revertirse los cambios de la función ventricular, tanto derecha sobre todo como izquierda. Entonces, yo creo que aquí, si te refieres a qué cambios estructurales, pues es eso. Y obviamente la herramienta fundamental es el ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que hacemos son, o sea, ahí dependiendo de lo que se tenga en disponibilidad, tenemos técnicas avanzadas, que es lo que va a predecir el daño a futuro de lo que es el ventrículo derecho, como es el speckle tracking o los valores de deformaciones longitudinales del ventrículo derecho, que se ha visto que si hacemos esto, podemos predecir qué ventrículo puede fallar en un futuro. ¿No? Y eso es importante como en los pacientes cardio-oncológicos que pueden tener una disfunción sistólica subclínica que no se está presentando todavía, pero que ya con estas técnicas podemos predecir daños miocárdicos, o tanto derecho e izquierdo, y saber qué pacientes son a los que los que tienen más mal pronóstico, ¿no? Los que sí van a evolucionar a falla cardíaca. Vaya, qué interesante. Mira, tenemos una pregunta de la doctora Leisa. Dice, sé que es bien conocida la relación entre la fibrilación auricular con SAOS, pero quisiera saber qué tanta relación hay con los bloqueos. Este, Realmente yo creo que aquí lo que se ha visto es que los bloqueos auriculoventriculares, generalmente en la noche, en unas personas normales, sabemos que hay bradicardias, que hay vagotonía, que el sistema parasimpático está participando mucho en la evaluación de lo que son los trastornos del ritmo y que pueden ser situaciones normales incluso en la noche. Entonces, ahí realmente lo que pasa, por el contrario, con la activación del sistema simpático es activación, puede haber más bien taquiarritmias y lo más frecuente es que haya fibrilación auricular. Ajá. Muy bien, pues excelente. Nos contesta la doctora Leisa que muchas gracias. A Si ver, hubiera, nada más sí quiero comentar sí, otra cosa. Obviamente con esto claro, de lo que es la apnea obstructiva y los factores de riesgo y sabemos que hay una aterosclerosis acelerada, puede haber situaciones de isquemia silente, isquemia que obviamente no se está manifestando en el día a día, pero en la noche pueden se puede detectar esas manifestaciones de isquemia miocárdica con consecuencia dependiendo del grado de afección o del tipo de arteria afectada con los diferentes grados de alteraciones del ritmo, ¿no? Pero sí se tiene que hacer una evaluación muy integral, por eso son pacientes que sí se les tiene que pedir como que una batería de estudios completa para saber en qué grado de daño cardiovascular se están presentando. Ajá. claro. Y es muy importante saber que en muchos de estos casos, la presentación del cuadro agudo, ya sea de un ataque isquémico, cardíaco O o cerebral, ¿no? cerebral también, tiene un patrón circadiano y esto es importante saberlo porque justamente tiene que ver con esta falla en la regulación del sistema simpático, en donde se activa cuando debería estar tranquilo, calmado, reposando, también Ujú. conjuntamente con el paciente mientras duerme, sobre todo en etapas profundas de sueño, pero ocurre todo lo contrario.
la hipertensión, el proceso inflamatorio crónico, está generando que se hiperactive la respuesta simpática y cuando debería el paciente estar más tranquilo, dormido profundamente en etapas profundas como N3 o MOR, es cuando tiene una mayor frecuencia de incidencia, por ejemplo, los ataques agudos al miocardio o bien alguna falla en las aurículas o en los ventrículos que podrían generar arritmias en ese momento y que pueden condicionar infartos agudos también cerebrales. ¿Qué opinas de esto? Cardíacos o cerebrales, porque obviamente Sí. todo esto de la actividad simpática lo que va a hacer, y si tenemos un daño vascular de alguna aterosclerosis acelerada, pues obviamente hay ruptura de placas, ¿no? La ruptura de placas generalmente suceden porque, pues obviamente hubo un factor, y en este caso el sistema simpático alterado, que obviamente se puede manifestar como cualquier taquiarritmia que puede generar la ruptura de placa a cualquier nivel, placa de arterias coronarias, placas de arterias cerebrales, placas carotidias y etcétera, ¿no? Entonces ahí sí es bien importante que sean pacientes que se haya hecho una evaluación integral para detectar las posibilidades de daño futuro y próximos, ¿no? Claro, pues excelentes temas que estamos tratando esta noche. Les queremos agradecer la participación a todos los que nos ven desde la plataforma de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y yo quisiera abundar un poquito más, Patti. ¿Cómo podemos clasificar desde el punto de vista de la evaluación cardiovascular los trastornos más frecuentes y más comunes de la neuroconducción asociada a las fallas cardíacas durante el sueño? ¿Podrías decirme, por ejemplo, si es más frecuente un infarto agudo del miocardio que una arritmia, que una falla cardíaca? No, yo creo que finalmente los pacientes incluso con infarto pues se pueden presentar con arritmia cardíaca, ¿no? Ah, Ahí las arritmias cardíacas la fibrilación auricular por isquemia pues es frecuente, la taquicardia ventricular por arritmia es frecuente, las extrasístoles por actividad simpática alterada pues obviamente sí es frecuente. Entonces, yo no sé si entendí bien la pregunta, pero todo este tipo de alteraciones electromecánicas pues son frecuentes simplemente por la hipoxia. O sea, para que se genere un estímulo y un daño, se necesita la hipoxia. Y la hipoxia puede ser muy severa y obviamente aquí entra el grado de severidad de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Si los ah, pacientes graves son a los que peor pronóstico tiene y son los pacientes que tienen que ser detectados tempranamente para brindarles el tratamiento oportuno. muy bien, Pati. Ari nos pregunta, doctora Patricia, ¿en todos los pacientes que han sufrido un evento cardíaco o cerebral se debería indicar un estudio para descartar que tengan AOS? No, claro, en efectivo, o sea, obviamente toda la evaluación de los factores de riesgo es muy importante porque no solo la apnea obstructiva del sueño es el factor que pudo condicionar el daño cerebral o cardíaco, ¿no? Hay varias situaciones que pueden culminar en un infarto cardíaco cerebral, no nada más, simplemente es un factor de riesgo más para la presentación de un infarto o para la presentación de o bueno, cardíaco o cerebral, sino que de alguna manera hay que indagar con el interrogatorio cómo está haciendo porque hay pacientes que definitivamente no tienen ni los síntomas ni clínicamente hay sospecha, pero parte de lo que se tiene que hacer es indagar precisamente clínicamente si puede existir la posibilidad, porque hablemos también de que probablemente no todos van a tener la factibilidad de poderse hacer estos estudios cuando no están indicados. Entonces hay que tener también precaución y estar haciendo los estudios que se deben de hacer dependiendo de cómo la clínica te lo vaya indicando. Claro, pero afortunadamente ya hay estudios simplificados que Ajá, nos permiten exacto. hacer una evaluación sencilla relativamente y ambulatoria también. Ah, eso es muy importante. Estos equipos que son como un holter que se llevan a casa y que lo que están Sí, haciendo es censando justamente las variables cardiorrespiratorias, ¿no? Especialmente la oximetría, la frecuencia cardíaca, los claro. movimientos respiratorios y abdominales que nos van a decir si este paciente con factores Bueno, de sí, claro. riesgo puede llegar a tener o desarrollar una apnea hipopnea del sueño que con el tiempo
le va a aumentar el riesgo necesariamente a un evento cardiovascular, ¿no? Sí, claro, o sea, obviamente la tecnología actual nos brinda esa posibilidad, ¿no? De que haya estudios que ya hay, obviamente, esa tecnología que ya es más, amigable, que ya se les puede hacer a los pacientes, así como un Holter, pues sí, hay que hacérselo. La verdad es que sí, todo indica que realmente tienen el problema, hay que hacerlo y hay que, porque finalmente el tratamiento va a llevar a una mejoría de la respiración nocturna, que ya seguramente tú nos vas a decir, pero que ese tratamiento puede ser incluso hasta mejor y resuelve más la hipertensión que los antihipertensivos, ¿no? O que resuelve de alguna manera mejor la hipoxia y entonces empiezan a mejorar en automático todos los síntomas, ¿no? Que eso es bien importante. Claro. Pues voy a permitirme hacer un pequeño comercial, y quiero invitarlos a todos los que nos están viendo y participando en este webinar de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, a que nos acompañen este viernes 7 de febrero en el Centro Médico ABC en Santa Fe. Ya están todos los espacios ocupados, tenemos más del ocupado del 10% sobre el límite de ocupación presencial, pero podemos tener una ocupación virtual en nuestro tercer simposio de medicina del sueño, del ABC de la medicina del sueño, en esta ocasión, sueño y cardiología, donde estarán expertos como la doctora Patricia Pérez, estarán expertos asociados a las alteraciones del ritmo cardíaco, a las alteraciones congénitas cardíacas y los trastornos de sueño. Hablaremos también de ciclo circadiano y su influencia sobre la función cardiorrespiratoria. No se lo pierdan, están cordialmente invitados. Al final les mandaremos la liga para que todavía se puedan inscribir y recordándoles que si se inscriben tendrán la constancia con aval de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño si están al menos el 80%, que es muy poquito. Tenemos unas charlas que empiezan a las 8 y terminan a las 3:40 de la tarde. Entonces, será un día muy importante para nosotros. Ojalá que nos puedan acompañar para que puedan conocer un poco más de los mecanismos asociados a la función cardiorrespiratoria y los trastornos del sueño. ¿Querías comentar algo, Pati? Pues no. Básicamente no. Pero si alguien en el auditorio tiene alguna otra pregunta, antes de que pasemos al siguiente bloque de temas, estaremos listos para responderlas. Bueno, parte de este simposio, quiero adelantarles un poco sin spoilearlos, hablaremos justamente de la influencia de la actividad de la regulación de los ciclos circadianos y cómo estos ciclos circadianos regulan muchas de las funciones de la economía del cuerpo humano, particularmente la función cardiovascular. Y veremos cómo algunos genes que están codificando para que esta actividad se presente asociada a los periodos de luz y de sombra estarán activándose o inhibiéndose dependiendo de si estamos dormidos o estamos activos durante el día. Ya verán que esa parte será muy interesante como introducción para todo lo que vendrá después. También el doctor Manlio Márquez nos estará hablando justamente de arritmias cardíacas asociadas al síndrome de apnea y hipopnea del sueño, a frecuencia de ataques isquémicos cardíacos nocturnos, especialmente ataque al infarto al miocardio durante el sueño. Otro de nuestros ponentes hablará de lo mismo. Tendremos un taller de ajuste y uso de CPAP o APAP o BiPAP, dependiendo del problema, en trastornos cardiovasculares, no se lo pueden perder, que también transmitiremos desde la plataforma y estaremos muy contentos de poder contar con todos ustedes. Si hubiera alguna otra pregunta, estamos listos para contestarla en este momento. Yo nada más quiero comentar que obviamente a todos estos pacientes en los que se sospecha la apnea obstructiva del sueño, o sea, es importante considerar que estos pacientes deben de tener un ecocardiograma completo, ¿no? Una evaluación inicial en el transcurso de lo que es la enfermedad, porque pues son parámetros que podemos obtener, de predicción incluso,
para ver que estos pacientes pueden tener una buena evolución, un buen pronóstico y un buen tratamiento. Entonces yo creo que de alguna manera siempre considerar, finalmente es una herramienta frecuente, útil, de uso cotidiano, que es fácil de usar. Finalmente, o sea, ustedes ya saben que hasta es un estudio muy móvil, muy portátil, y que las aplicaciones ya se tienen en la actualidad hasta en celular, ¿no? Entonces, yo creo que es importante detectar a los pacientes tempranamente, porque finalmente de eso depende el buen pronóstico del paciente. Claro. Y bueno, pasando al siguiente bloque de información, hablaremos un poquito del fenómeno conocido como hipoxemia intermitente, que es un fenómeno asociado directamente a la apnea y hipopnea del sueño, en donde existe una serie de fenómenos bioquímicos que van a generar, entre otras cosas, una formación de vasos en las aurículas, unos vasos que van a ser anómalos y que van a generar, entre otras cosas, una ocupación y dilatación de esta cavidad y promoverán, entre otras cosas, arritmias cardíacas. ¿Por qué es importante poder corregir la apnea y hipopnea del sueño? Entre otras cosas, porque la hipoxemia intermitente va a derivar en esta falla de la aurícula y tendremos un incremento significativo de la generación de trombos por fibrilación auricular justamente y eventos vasculares cerebrales, que al final van a ser, digamos, el peor escenario que puede pasar cuando no se ha tratado la apnea del sueño oportunamente, ni se han tratado los otros factores de riesgo. ¿Y qué puede ocurrir? El paciente que ha tenido una no tratada o una inadecuadamente tratada apnea del sueño generará estas digamos, amplia predisposición de producir arritmias cardíacas que le van a conferir mayor riesgo por incremento de la hipercoagulabilidad por un lado y por otro lado la formación de trombos que estarán siendo enviados en periodos de mayor estrés, y si le agregamos la privación de sueño asociada al SAOS, pues tendremos una mayor integración de factores de riesgo para que se genere la tormenta perfecta y pueda ocurrir un evento vascular cerebral justamente en los periodos en que el cerebro y el corazón deberían estar en automático, en las etapas de sueño profundo. Y al final, pues llegar a conclusión de un evento vascular de tipo isquémico o bien con una transformación hemorrágica que nos hará llevar al paciente a una sala de urgencias para tratar de resolver este evento crítico que pone en riesgo su función cardio-neurológica, ¿no, Pati? Como hemos bautizado a veces, esta función en donde si no atacas la causa oportunamente de que origina el trastorno cerebrovascular, pues entonces nos estaremos enfrentando irremediablemente a un evento isquémico o a un evento hemorrágico cerebral. ¿Qué opinas, Pati? Sí, yo creo que obviamente estos pacientes que tienen estas apneas intermitentes, ajá, o los despertares frecuentes, son los pacientes que incluso pueden ser considerados los de más alto riesgo, porque de alguna manera estos tienen una variabilidad en las presiones intratorácicas y por consecuente esos cambios estructurales auriculares, ¿no? Y son los pacientes que pueden llegar a generarse o pueden desarrollar unas crisis hipertensivas severas, y por consiguiente los infartos cardíacos nocturnos, ¿no? Que de alguna manera sabemos y que eso nosotros hace mucho tiempo veíamos que siempre llegan pacientes infartados de las 5 de la mañana, que pues es así unas situaciones que no se estudiaban mucho, y si realmente esto era la causa, pues también es así como difícil también saber ahorita si ha sido como este síndrome de apnea obstructiva que nunca se estudia, ¿no? No se estudió. Entonces, son de las cosas que se tienen que considerar, porque son pacientes que pues sí pueden generar o pueden desarrollar un infarto en ese sentido, ¿no? Claro. Mira, la doctora Carmen Chacón nos dice, buenas noches, excelente información, muchas gracias. Es recomendable que todos los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño, además del tratamiento con CPAP, tomen aspirina. Sí, obviamente el diagnóstico primero sí se tiene que definir,
pero el dar aspirina para estos pacientes generalmente pues hay que ver todos los factores de riesgo, pero sí, estos pacientes tienen que recibir aspirina. Ujú. Una vez que ha habido un evento cardíaco o cerebrovascular, ¿cuál sería la atención secundaria? Porque efectivamente hay que tomar medidas, hay que corregir las causas, hay que dar Ajá. tratamiento farmacológico preventivo, no solamente ante agregación plaquetaria, ¿no? Pero, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la cardiorehabilitación, Pati? De la cardiorehabilitación, pues sí, obviamente también esta parte de la cardiorehabilitación, cuando no han tenido, digamos, un infarto, pues sí, primero es toda la terapia de farmacológica, ¿no? Toda la terapia farmacológica que seguramente ya se documentó, que tienes una aterosclerosis severa, que ya le hiciste un score de calcio coronario y que está muy afectado, que la función cardíaca, si está en falla cardíaca, pues sí, se tiene que hacer incluso hasta terapia respiratoria, terapia física de rehabilitación. Y son pacientes que pueden tener, pues de alguna manera, esa recuperación si se detectan tempranamente y se tratan tempranamente. Claro. Muy bien, pues estamos entrando ya a la recta final de este webinar mensual de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Quiero agradecer a la doctora Patricia Pérez Soriano por su participación, todos los conceptos tan claros que nos ha manifestado. Recordarles que estamos en nuestras redes, en la página de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Estamos esperando y les hemos enviado ya a través del chat los medios para la inscripción al simposio, que todavía hay oportunidad de hacerlo en línea. Les repito, ya no presencial porque ya hemos rebasado el cupo, pero sí podemos hacerles la comunicación para que puedan inscribirse entre hoy y mañana y nos puedan acompañar en este simposio, el tercer simposio de medicina del sueño, el ABC de la medicina del sueño, con el tema sueño y cardiología, donde hablaremos, entre otras cosas, ciclo circadiano, infarto del miocardio y su asociación con el SAOS, las arritmias cardíacas, por supuesto, ecocardiografía especializada en apnea del sueño, un taller del uso de CPAP en trastornos cardiovasculares, alteraciones congénitas cardíacas asociadas a los trastornos de sueño y otros temas de, en mi opinión, fundamental importancia para comprender cada vez mejor los fenómenos del sueño y la función cardíaca. Aquí tenemos un comentario de Carlos Humberto Acevedo Ábalos. Dice, hola, buenas tardes. AOS e hipertensión arterial resistente. Gracias, Carlos Acevedo. Y él nos habla de Guatemala. Por supuesto, estaremos comentando esos temas. Yo los invito a que puedan inscribirse para que lo puedan aprovechar. El simposio empieza el viernes 7 a las 8 de la mañana y termina a las prácticamente 4 p.m. de la tarde, hora del centro de México. Patti, ¿quisieras darnos algún mensaje final de este webinar? No, yo creo que bueno, de alguna manera son pacientes que hay que detectarles todos los factores de riesgo y obviamente la clínica siempre es la clínica y eso es lo que nos va a pautar todo lo que vamos a poder estudiarle al paciente y probablemente es muy frecuente que estos pacientes no sean ni interrogados, ni sospechados, ni enviados a quien debe de ser, ni que se les hagan los estudios completos. Uno como cardiólogo probablemente empieza como que a hacer toda la cuestión cardiovascular sin tomar en cuenta muchas de las otras situaciones que sabemos bueno, que ya en la actualidad pues hay muchas cosas que podemos detectarles, ¿no? Y que podemos estudiarles más completamente para que puedan ser tratados adecuadamente. Claro. Entonces, no se deben digamos, delimitar en el estudio de estos pacientes. Claro, hay que darles todo lo que esté a nuestro alcance para poderles apoyar y mejorar, sobre todo, prevenir lo que pueda ocurrir ante un evento agudo y mejorar su calidad de vida. Nos pregunta Aguilera, gracias por la ponencia. Una duda, ¿las alteraciones cardiovasculares a causa de alteraciones de sueño podrían darse a todas las edades o es algo que solo ocurre en la edad adulta?
Pues se ha descrito más en la edad adulta con los factores de riesgo, o sea, de alguna manera la prevalencia elevada tanto en varones es hasta de un 4 a 6%, en las mujeres de edad adulta son de 4 también a incluso a lo mejor es más frecuente en hombres, pero en mujeres de un 2 a 4%. Y pues las condiciones en niños, digamos, pues tienen que tener otras situaciones ya agregadas, pero generalmente es una enfermedad de la edad adulta por todos los factores de riesgo que ya decíamos, ¿no? Que se van adquiriendo conforme la edad avanza. Correcto. Aunque complementando lo que dices, podríamos decir que existe mucha desinformación al respecto. Hay mucha o muy poca evaluación en niños asociado a estos trastornos, donde nos hemos llevado la sorpresa de que muchos pequeños cursan con apnea y hipopnea del sueño severa, que a lo mejor por la edad no le repercute claramente en la función cardiovascular, pero si esto no se corrige, eventualmente tendrán problemas cardiovasculares, seguramente hipertensión infantil o en la adolescencia, que es algo asociado también a la lamentable primer lugar de obesidad infantil que tenemos en México y que bueno, que tendríamos que poder evaluar a nuestro paciente para poder evitar que esto pueda ocurrir y tenga un desenlace negativo en su función tanto cardiológica como cerebral. Hay que tomarlo en cuenta siempre. Así es. Muy bien, pues sin más, si no tienen otra pregunta, estamos por terminar nuestro webinar. Recuerden, estos webinars son llamados Todos hacemos la medicina del sueño, en donde invitamos a expertos nacionales e internacionales para que nos compartan su experiencia relacionada con su expertise particular y los trastornos de sueño. Les recuerdo, soy el doctor Oscar Sánchez Escandón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Hemos estado muy gratos de compartir este webinar con todos ustedes y los invitamos a todas las actividades que tiene la sociedad para ustedes. Les agradezco su presencia y muy buenas noches. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Pat.